Buenas a todos y a todas, hoy estamos un día más en el Rincón de Fermat para hablar sobre este libro, que es un poco sobre tratar la vida de Newton, que se llama Newton, el umbral de la ciencia moderna, José Muñoz Santoja, el escritor, y es una colección Nivola, y la colección se llama La Matemática en sus personajes. Si no recuerdo mal, que lo vi por aquí, es una edición del 1999, sí, correcto, del 1999, que me queda un poco atrás a mí, pero está en 2019, solo 20 añitos. Pero bueno, que vamos a hablar sobre él porque es una colección de varios autores de matemáticos y a mí me gustan las biografías matemáticas y vamos a hablar un poco sobre él, comentarlo y tal. Voy a enfocarlo por dos sitios diferentes. Voy a hablar primero sobre la vida de Newton, de lo que me quedé, curiosidades y así, no voy a hablar bastante por encima, y después de lo que me pareció el libro. Newton nació el 25 de diciembre de 1942 según el calendario, espera, lo tengo aquí apuntado, el calendario zuliano, que era el calendario que seguía en esos momentos Inglaterra, que diferente al del resto de Europa. Y básicamente Newton nació en una familia campesina, pero que tenía ciertas tierras como para tener un nivel de vida acomodado. O sea, no, en el libro no ponía que fuera acomodado, pero sí que no pasaban a... O sea, no era una familia muy pobre, básicamente. El padre de Newton amocha cuando Newton era bastante joven, y la madre se casa, creo que con un cura o un sacerdote muy mayor, o sea, como 70 y pico años, lo que ponía en el libro, no me acuerdo muy bien, estoy tirando de memoria, y que a Newton no le hizo mucha gracia. Ese padrastro también muere a pocos años después, y la madre, después de que Newton empezara ya en el colegio, porque Newton había estado en el colegio, del que cabe destacar que no tenía mucha atención, no le hacía mucha gracia estudiar y tal, no destacaba mucho, hasta que en un momento el matón de la clase, anécdota que cuenta el libro, que yo no sé si creer o no, hacemos voto de fe porque habrá que creerlo, Newton tuvo un día problemas con el matón de la clase y Newton le dijo, siendo bastante más pequeño, por lo que cita aquí en el libro, le dijo que lo esperaran fuera, cerca del colegio, y Newton, que se veía que tenía un poco mala hostia, pues le arreó una buena somanta de palos. Sí, además, según narra en el libro, porque tenía una cadencia de golpes así, descomunal. Pero no llegó con eso a Newton. Aparte de humillarlo físicamente, se propuso humillarlo también intelectualmente. Y ahí es donde nace, donde empieza Newton a destacar un poco en el colegio. Pero aparte de eso, cuando el padrastro muere, la madre quiere dejarlo al cargo de las tierras y tal. Y se ve que ya había Newton... No le gustó, dijo, esto de cuidar ovejas no va conmigo. Porque ella ya empezaba a tratar con libros, empezaba a culturizarse, y se veía que cuando iba para el campo con las ovejas y tal, él lo que se ponía era un poco a la sombra, a leer un par de libros, y las ovejas se iban y volvían. No había ningún problema. Newton acaba después, sorprendentemente, para lo que llega a sus logros posteriores, empieza en artes en Cambridge, o sea, en la universidad. Gracias creo que a un tío o una movida así, que se lleva con él. Y allí, en el último año de artes en Cambridge, conoce las matemáticas y la física, porque eran parte de la asignatura de artes, si no recuerdo mal. Y tengo que apuntar lo que trataban, de hecho, la aritmética de Cardano, la astronomía, que no sé ni qué nombre es este, y la geometría de Euclides, o sea, la geometría en 2D. Y ahí empieza a conocer matemáticas y física, que le empiezan a hacer tiling y empieza complicada la cosa. Y se ve que se curró bastante para poder estar de becario en la universidad. Y pasaron tiempo y tal. Y como curiosidad, en el Trinity College, que también creo que estudió ahí, acabó siendo el segundo profesor, o sea, sí, el segundo profesor que tenía el título, o sea, el título no, el puesto de la cátedra lucasiana, que había sido antes ocupado el primero en por Barrow, de matemáticas en el Trinity, y que Barrow lo conoce de todo cualquiera que estudie segundo de bachiller, de los corchetes sin integrales definidas. Y esta cátedra lucasiana en posteriores años, o sea, hasta nuestros días, es la que estuvo ocupada por Stephen Hawking, o sea, por todo el mundo. Sobre su personalidad en el libro recoge que era
se centraba solo en su vida. O sea, él estaba en su mundo, que eran las matemáticas, el estudio, y no necesitaba nada más. De hecho, cuando hay uno recogido por no me acuerdo el nombre, pero creo que era un tío, que contrató para que le pasara los esquemas al limpio, o sea, sus notaciones al limpio, porque no tenía ni tiempo. O sea, se pasaba el día notando cosas ahí todo loco, todo lo que tenía en la cabeza lo anotaba, y tenía alguien que lo pasaba al limpio, que se recogió que había días, o sea, su máximo de dormir eran 6 horas, y que normalmente dormía 4 o 6 horas, y que había días que hasta se olvidaba de comer, que no parecía comer, y cuando comía, que esto es bastante curioso, comía de pie, o sea, llegaba, comía de pie, a estudiar. Cada uno también es, o sea, esta personalidad individualista se nota porque no le gustaba mucho, no le hacía mucho tilín, porque él era miembro de la Social Royalty, que era como el grupo de que se pasaban como no había como ahora agrupaciones científicas y que la información pasa muy fácilmente, ahí era más complicado, y tenía con la Royal Society, que era como el grupo de intelectuales de la época donde se pasaban la información para ir desarrollándose ellos, o sea, información, sus tratados y tal. Y Newton, cuando no, aparte de no le gustaba nada publicar, él, con estar conforme él mismo de que lo había demostrado, a él le llegaba. Él lo de publicar lo llevaba mal. Tenían que insistirle, sobre todo estos miembros de la Society, el que lo introdujo, Oldenburg, espero no equivocarme, Henry Oldenburg, que es el que invita a Newton a entrar a la Royal Society. Pero básicamente Newton, cuando publicaba, no le gustaba eso de que había el que él no despreciaba, pero se dice que criticaba que eso de formular hipótesis y así sin demostrar no le hacía mucho tilín. Entonces todo lo que publicaba estaba fuertemente demostrado, porque odiaba y se ponía muy todo loco cuando le criticaban un tratado porque decían que había flecos sueltos, que no estaba totalmente demostrado, y no le gustaba. De hecho, los que lo hicieron, Newton le cogió un poco de asquillo, un poco de repelús, y si leyendo su personalidad parece que tenía un poco de trastorno, no de trastorno bipolar, pero es un poco raro, porque Newton, cuando le pedían información o querían compartir, o sea, en la Royal Society, cuando alguien estaba buscando una rama de conocimiento, le decían, pues mira, chaval, pregúntale a este, envíe cartas a este, porque era todo por cartas, epistolar, y que este ya estuvo estudiando sobre el tema, te puede ayudar. Y Newton accedía perfectamente con unos tratados increíbles, o sea, unas cartas increíbles, pero aparte de que se cansaba rápido, no le gustaba que lo usaran para publicar. O sea, lo que él te pasaba era, toma chaval, voy a si soy sobrado, me voy a gorda, mira, todo lo que estás estudiando ahora mismo, eso yo lo hice ya hace 10 años. Pero bueno, mira, te lo dejo ahí, como quien te deja, los eurillos, para que te veas que esto se puede hacer, pero no lo publiques, porque estaba feo, no le gustaba, tenían que insistirle mucho para que publicara. Y aparte, cuando empezaron a caerle críticas por algunas cosas que publicaba, se volvió todo loco. Y fue cuando llegó a la Royal Society a presidente. Por ejemplo, con Hugh tuvo problemas, lo tengo por aquí apuntado, con varias gente. O sea, con Huygens, que los que estamos segundo de bachiller de física sabemos que es el que hace una onda, foco, o sea, cada punto de la onda funciona como otro foco, si no me equivoco. También con Hugh, que también estudiamos de física, por ejemplo. Ley de Hugh, no me acuerdo muy bien lo que era, pero sí también lo tenemos estudiado. Después con Flamsteed y con Leibniz, que son apuntados como los que tuvo muchos problemas. Yo me quedé con los dos, o sea, con anécdotas de Hugh. Hugh era el presidente antes que Newton, y cuando mochó pusieron a Newton. Y Newton, que era el puto amo, como iban jodidos de dinero, pues habló con el rey y tal, y pasaron de estar en un... Es que no me acuerdo dónde estaban, pero que cambiaron la sede de la Royal Society a un sitio más tocho. Y por el camino, qué pena que desapareció el cuadro de Hugh, que era su enemigo. Desapareció. Justo en la mudanza, desapareció. Y aparte de eso, cuando cada vez que mochaba uno de los que le caían mal, sus aportaciones en los principios desaparecían. O sea, su mención ahí de, bueno, usé tal cosa de Hugh, hostia, a mucho Hugh desaparecía de los principios. Y con Blasted también pasó lo mismo, pero aparte de borrarlo de los principios una vez que murió, también le puso muchas imposibilidades para una publicación de un libro que yo me volvería todo loco, porque le hizo la vida imposible poder publicar el libro. Y cuando se lo publicó más bien como a Newton le dio la gana. O sea, le puso todas las trabas
posibles y desde varios editoriales y no sé qué movidas, que si no sé cómo se pronuncia bien, Flamsteed, pues acabó publicándolo por su cuenta. Y después en el libro también recoge obviamente los tratados y todo lo que fue publicando, pero destacan 2 libros principales: los Principia, donde están recogidas por ejemplo las 3 leyes de Newton para la gravitación y todo esto, y Óptica. Y ahí podemos introducirnos por ahí a lo que realmente Newton trabajó, que trabajó muchas áreas del saber. Al principio de su vida, arte, filosofía, literatura, todo eso era un poco erudito, todo lo que fuera conocimiento le iba bien. Pero así en desarrollo, todo lo que es cálculo integral y diferencial, que de hecho tiene la teoría de las fluxiones, que básicamente es lo mismo que las derivaciones, que Leibniz, uno de sus enemigos, había publicado, que es el método que usamos hoy en día de derivadas. Pero el método de Newton está guapísimo porque es mediante cálculos infinitesimales que no llegué a entender muy bien, pero que tenía muy buena pinta. Porque es básicamente lo que se hace en física cuando pones V igual a DI, por ejemplo, en ondas partido de dt, que eso al fin y al cabo es dt suponer como si fuera cero o un tramo pequeñito. Pues Newton aplicaba eso poniéndole un cero abajo y movidas así, que intentaré poner por algún lado, espero que por aquí, o mientras hablo sobre esto. Y también otros tipos de movidas en cálculo, como cálculo de áreas debajo de funciones curvas. También trató la física, obviamente, la gravitación, sobre las aplicación a las mareas, sobre satélites, movidas de física. De hecho, en el libro dice que obviamente lo de que cayó la manzana en la cabeza es más mito que otra cosa. Seguramente se dice en el libro que Newton estaría leyendo por ahí y cayó una manzana, y como Newton llevaba tiempo filosofando sobre la luna, porque estaba tan cerca y sobre las mareas, relacionó todo eso, pero que no entendía por qué en la Tierra, porque si la distancia es menos de, creo que era 10 kilómetros, una movida así, tú puedes aplicar m por g por h, que es lo que aplicas hasta cuarto de la ESO o hasta primer bachiller. Y entonces esa g siempre es constante, no depende de la distancia, porque más o menos es siempre la misma, y el error que tienes puedes asociarlo a un error de cálculo. Pero cuando calculaba la atracción que podía hacer la Luna sobre la Tierra, la Tierra sobre la Luna, la Luna sobre la Tierra, se había que daba cuenta que era mucho menor. Entonces fue cuando asoció que la gravitación era una relación, tiene relación con la inversa de radio al cuadrado, que al fin y al cabo es g por m partido radio al cuadrado. Y de ahí sacó eso. Y después, ¿qué más trató? Cálculo, física, óptica, con lentes, hizo el primer. Es que aquí hay unos esquemas muy guapos, porque ellos tenían problemas porque cuando la lente en las esquinas, el de las lentes convergentes, creo que era sí, tiene que ser convergente, pues como es más gorda por los extremos, espero no estar equivocándome, hacen como si fuera un prisma, y el prisma, la luz blanca crea... Entonces había como pequeñas manchas alrededor, tenía un punto negro y como pequeñas manchas de colores alrededor. Y Newton lo que hizo fue o achatarlos, en un principio los acható para que sean muy pequeñas, o rellenó con agua lo que sobraba. Pero en un futuro lo hizo con espejos, poniendo, si esto fuera el telescopio, el tubo del telescopio, por aquí tienes tú para poner el ojo, la luz entra por aquí. Lo que hizo que era entrar a la luz, aquí puso un espejo, ahora no sé qué espejo es, pero vamos, con esa dirección, y al reflejarse se iban con el mismo ángulo a un espejo plano, creo que era, que los mandaba con el mismo ángulo todos hacia arriba para que lo vieras. Y ahí eliminó esos problemas de visión, y fue uno de los inventos más tochos que hizo, que también fue un gran inventor. Aquí en unos capítulos es que era un manitas, que se sacaba con todos los inventos. Y eso fue unos grandes avances de Newton, porque empezó a estudiar Júpiter y Saturno gracias a eso. Aparte de eso, también trató temas de alquimia. Básicamente es más o menos la química de hoy en día, o muy parecido. Y lo que me extrañó fue que, ya metiéndose un poco en curiosidades, y mi análisis del libro, que le dejé al final de la valoración, es que aun siendo
tan avanzado en el pensamiento científico, hubo una gran influencia para él de Dios y momentos, o sea, pensamientos filosóficos anteriores, por ejemplo. Pero demostró que, por ejemplo, que no existía el éter mediante un péndulo con un centro hueco, rellenando diferentes materiales. Se dio cuenta que se mantenía la constante. Y claro, entonces no sé cómo, yo no entiendo, en el libro, demostró que así no existía el éter. Pero aún así después hizo un montón de experimentos para ver si existía Dios. Y tenían todos un pensamiento del universo como que Dios creó todo y después dejó. Es tan perfecto Dios que dijo, esto lo creo yo aquí un momentito y pongo un sistema aquí que no falla nunca. Y que los humanos eran los encargados de descifrar ese sistema mediante la física, las matemáticas y todo esto. Y creían en Dios muy fieramente y me extraña. Y tenía a Libia como si fuera Jesucristo. Entonces me lleva a plantearme como hoy en día podemos estar tan engañados, pero eso es otro tema. Y después sobre el libro, bastante interesante. El autor me ganó un poco, sobre todo al final del libro, que hizo unas palabras de agradecimiento, que se le ve una persona que, aunque a mí el libro, o sea, no me gustó mucho cómo estaba redactado, porque él lo que quiere primero es hablar sobre su vida y después sobre su obra, pero es imposible hablar sobre su vida sin meter su obra, entonces es muy complicado. Entonces se acaba haciendo un bucle al final, porque todo lo que habla al final solo es una continuación o una extensión de que habló antes, y queda como un poco desconexo todo, que no acabo de gustar del todo. Pero con sus palabras de agradecimiento, que se nota que es una pasión por las matemáticas, y cómo estructuró el libro, es que me gusta la parte, el principio y el final está muy guays, porque, y aunque estuviera un poco desconexo por el centro, al principio hace una referencia de que él no le gustan las matemáticas, pero como que le mandaron a hacer el libro y dices tú, coño, si no te gustan las matemáticas, ¿qué haces con tu vida en este libro? Pero al final acaba diciendo que es un profesor de matemáticas y que nunca entiende por qué las matemáticas no tienen esa pasión como tienen las demás cosas. Entonces, ¿qué hace esa referencia al principio para que te des cuenta de que hasta alguien que no le gusta las matemáticas, que supuestamente era él, acaba explicando las matemáticas de una forma súper bonita y que como súper llamativa e interesándose? La verdad es que da esa impresión al principio y dices tú, que te choca un poco y al final lo entiendes perfectamente, y en parte me veo reflejado porque al fin y al cabo, si hago este canal y mi objetivo más básico en la vida, viendo un poco de mi personalidad, es conseguir ese objetivo, o sea, transmitir que las matemáticas son bonitas, que nos puede gustar a todos, que al fin y al cabo es un lenguaje, como puede ser el castellano, el inglés, el gallego, el catalán, lo que sea, pero es un lenguaje donde no tenemos que cerrarnos a entenderlo, y que tiene explicaciones que son muy bonitas y que a todos nos puede llamar la atención y podemos ver reflejados en personalidades, en, yo qué sé, en otras cosas de las matemáticas, sin tener que decir, oh, esto es imposible para mí, yo no soy capaz de entenderlo. Y por esta parte el autor me veo muy reflejado en él. Y aunque no me gustó mucho cómo plantea este libro, compañero José Muñoz Antoja, ya que me darte un saludo, no creo que veas el vídeo, pero me da igual, y decirte que ojalá escribas más libros y que te saldrá mejor. Y espero en próximos vídeos hablar sobre otros temas, meterme en más fregados, meterme en más ciencia y nunca abandonar el conocimiento. Hasta luego.